Nubes y ráfagas, amigos y amigas, muy buenas. ¿Qué tal están? Bienvenidos a todos en este día 29 de agosto del 2023. Última semana de agosto, que nos recibe con este fresquito, lejos de ese calor agobiante que nos tenía un poco hartos ya, en todo hay que decir. Damas y caballeros, ha vuelto la Fórmula 1. Y vaya manera de volver. Vaya retorno ha tenido la Fórmula 1 en el circuito de Zandvoort. Porque estoy seguro de que usted, que ahora está viendo esto, está de acuerdo conmigo que por ahora, es la mejor carrera de lo que llevamos de temporada. Con permiso de ese pequeño caos en Mónaco, cerca de una hipotética victoria de Fernando Alonso en ese Gran Premio de Mónaco pasado, este fue más abrupto. Pero no solo la carrera, sino desde un inicio y durante todo el fin de semana. Varias tormentas dispersas amenazaban el circuito de Zandvoort en este fin de semana pasado, al que también hay que añadir pequeño ataque, ¿no? Pero este circuito tenía vacías las expectativas de los aficionados, ya que, íbamos a casa de Max, circuito donde Max es el rey y vuelve a serlo, pero que si no llega a ser por estas condiciones, si hubiera habido condiciones normales, pues a lo mejor hubiera pasado otra cosa más distinta que le produjese a usted el pulsar el interruptor de cambio de canal o simplemente apagar para echarse la siesta típica del domingo. Pero no. Habrá que ver si la subida de Fernando Alonso y de Aston Martin se consolidan después de este fin de semana tan imprevisible, que es el mejor aliado que puede tener la Fórmula 1 actual, la imprevisibilidad. Porque si Fernando, sí, estuvo cerca de conseguir la 33, pero claro, en unas condiciones complicadas. La salida de Fernando fue majestuosa y ahí en ese momento alejó a los fantasmas de las anteriores carreras. Cómo jugó en esa primera curva donde aprovechó esa subida para conseguir más agarre. ¡Ojo! Él se fue por la zona que menos agarre tenía del circuito. Y encima en las condiciones con las que se empezó. Arriesgó y ganó. Pero en carrera el dominio fue del de siempre. El líder, el campeón, Max, que consigue su 9ª victoria consecutiva, igualando a Sebastian Vettel de 2011. Max, que ya saca 138 puntos a su seguidor Checo Pérez, entre esa salida de pista y esa penalización por límite de velocidad en el pit. Tuvo un final no malo, porque podía haber sido peor, pero un final negativo e inesperado porque no consiguió el doblete para Red Bull. Que ese podio sí que se lo encontró Gasly, por ejemplo. Aston Martin llegaba aquí con varias dudas por parte de la afición, pero de una manera u otra las disipó un poco. Porque el rendimiento real que se pudo ver en carrera después de que en la primera vuelta tuviésemos ese caos perfectamente controlado por parte de Max y Fernando, repito, vimos a un Fernando en condiciones normales con buen ritmo, sólido, gestionando cuando tocaba, batiendo de nuevo sin dificultad al Ferrari, que se vuelve a poner por delante de ellos, ¿no? En el momento que incluso Fernando tuvo una parada lenta por la pistola del neumático delantero izquierdo, aún así lo adelantó y fue mucho más rápido, tenía mucha más velocidad el Aston Martin que el Ferrari, que ahora hablaremos de él, porque Ferrari ha tenido un fin de semana muy complicado. Sin degradación absoluta y mayor, pero ha tenido un fin de semana que entre lo de Leclerc tuvo un toque al inicio y le fraguó toda la carrera, y lo de Carlos Sainz, que sí, tuvo ritmo, pero ojo, ahora se pone el líder de Ferrari y no pudo más. No es poco que se defendió de la manera que se defendió ya con Hamilton en los últimos compases de la carrera. Vale. Pero volviendo a lo de Aston Martin, Red Bull todavía está lejos. La distancia en esas condiciones de seco eran todavía muy alejadas.
Si bien la distancia se acortaron, fue por el final. Esa reanudación, sí, Fernando estuvo cerca de la victoria, pero lo que es en mitad de esa carrera desde el safety car de Sargent hasta la aparición de esa super tormenta, el dominio estuvo bien claro. Pero Aston Martin ha dado ese paso, ha recuperado ese paso que perdió en estas últimas carreras. Luego está Mercedes, que entre una estrategia nefasta para George y la mala posición de salida de Luis en un fin de semana también complicado, no ha podido demostrar todo su nivel. Aún así, Hamilton hizo todo lo que pudo y sacó muy buenos puntos de Zandvoort. Monza será determinante. Circuito muy distinto a este pasado recientemente, que despejará de alguna manera todas esas dudas del trabajo que se han hecho durante todo este tiempo en las respectivas fábricas. ¿Vale? Ha sido durante todo el fin de semana un fin de semana de absoluto caos y estrés en todas y cada una de las sesiones de este gran premio. Pero la imagen del día que más sorprendió y que poco se habla fue la de Albon y los neumáticos. Si bien llegábamos a Zandvoort con esos neumáticos C3, C2, C1, el compuesto más duro de Pirelli, que luego el duro no se utilizó para nada, algunos pilotos sí, pero el protagonismo se lo llevó el blando y los neumáticos intermedios, obviamente. Las composiciones más duras, Albon no entró a boxes por intermedios en ese inicio. Y aún así continuó. Ojo el valor que tiene eso, ¿eh? Hasta bien tarde, pasadas casi las 40 vueltas con ese mismo neumático. Y a lo último el intermedio era obligatorio, pero vaya gestión. Vaya ritmo de Albon, que poco se habla del portento que tiene para esas tareas. Y que además está subiendo poco a poco a Williams, que está haciendo un coche relativamente positivo y competitivo. A todo esto, ahora hay que añadir una cosa. Usted también se preguntará una vez más para qué sirve ese neumático de lluvia extrema. ¿Qué lluvia extrema había el otro día? Durante poco tiempo, bueno, luego se estuvo un buen tiempo ahí entre la reanudación y demás, cuando el circuito ya estaba practicable, pero se estuvo buen tiempo, porque si dices que hay coches revisando el circuito para ver cómo están las condiciones, vale, pero es que no había nadie revisando el circuito. Y ese tiempo de espera fue innecesario, bajo mi punto de vista. Los únicos que se atrevieron, porque lo que estamos hablando es que usted se pregunta para qué sirven esos neumáticos, ¿no? Porque una vez más, las condiciones eran muy malas, pero no se utilizó ni se corrió con esos neumáticos de lluvia extrema a los que sí se preveía en los comentarios, obviamente, de los narradores de la carrera. Pues entonces, si no puedes correr con esos neumáticos, ¿por qué existe esa nomenclatura? ¿Por qué existen esos neumáticos? Al principio lo intentó Ocon, que puso del tirón los neumáticos de lluvia extrema, pero no aguantaba. Totalmente erróneos, y lo comentó. Y los únicos que se atrevieron después de ese caos en los que muchos pilotos se salieron de pista fueron los Red Bull. Max podía perfectamente. Iba líder y tenía una parada gratis. Totalmente. No, porque había sido cuando ya Checo también había tenido esa salida de pista y Alonso cogió el segundo puesto y estaba a más de 30 segundos. Pero Checo no. Aún así ya se encontró con esa bandera roja que demuestra la inutilidad, una vez más, de por qué los coches más rápidos, más ingenieriles, más sofisticados, con los supuestos mejores neumáticos del mundo y piezas, una vez más fracase en el intento de correr una de estas carreras. Es algo curioso, ¿no? También se junta la falta de seguridad. Y cierto es que este circuito es muy distinto, es más estrecho, es un circuito que no tiene nada que ver con otros. Es un circuito que yo lo dije en el monólogo anterior de la semana pasada, que no tenía muchas expectativas, pero claro, viene la imprevisibilidad, que como hemos dicho anteriormente, es uno de los buenos socios de la Fórmula 1 y bueno, pues te puede traer esta carrera también interesante. Interesante cuanto menos para pilotos, equipos y espectadores, que al final son los que dan de comer al gran circo. Sí es cierto que esa seguridad fallaba, pero entonces no tengas esa nomenclatura y haz como por ejemplo en la NASCAR, que con esas condiciones
pues directamente no se corre, ¿vale? Max se aleja más y más. No pudo con la vuelta rápida de Alonso y su felicidad al retorno del podium, pero lo que sí hace es aumentar su ventaja en el campeonato y poner mucha tierra de por medio. Y ahora nos viene Monza. ¿Y en Monza qué? Pues lo dicho anteriormente, Monza será una prueba determinante para ver y aprobar de buena mano, siempre y cuando haya condiciones normales, de que esas mejoras son efectivas por parte de Aston Martin y otros equipos. También los rendimientos reales, por ejemplo Mercedes, McLaren, y a lo mejor ahí puede haber algo interesante. Lo dicho, otra victoria más para el holandés, que es la tercera vez que gana en casa suya, en Holanda, en este gran premio que por primera vez lo vimos aparecer en el 2021. Pero tuvimos más cosas este fin de semana que os lo voy a comentar aquí en el circuito de Zandvoort, porque vaya tela lo de F2, ¿eh? A falta de 4 carreras y 2 rondas, nos hemos encontrado que los pilotos, los 5 primeros de la clasificación, han conseguido 0 puntos. 0 puntos, las cosas siguen igual que lo dejamos en el parón. La victoria en las carreras sprint fue para don nadie, es decir, se canceló la carrera después del incidente que tuvo Maini subiéndose al coche de Bossun y la lluvia se canceló. Sí se hizo la del domingo, donde la victoria fue de Novalak, que puntuó por primera vez en el campeonato con esa victoria, ¿eh? Ojo. Y además el podium lo completó Jim Maloney y Crawford. Bueno, damas y caballeros, seguramente ustedes dirán, y bueno, ¿qué ha pasado en el coche de Aston Martin? Lance Stroll no pudo completar la carrera con puntos, andó un poco perdido en el limbo, pero lo que es evidente es que Fernando pues volvió al podium y se notó una mejora en cuanto a sensaciones propias de él y lo visto en pista. Bien, donde más se ha centrado Aston Martin para mejorar el coche de cara a esta segunda parte de temporada, esta parte final de temporada, se ha centrado más en el suelo, con unas diferencias geométricas a la anterior versión. Ha habido 3 modificaciones notificadas a la FIA en el suelo del coche y una del difusor. En el suelo tenemos un cambio en el cuerpo del suelo del coche para la carga local aerodinámica. La superficie inferior de ese mismo suelo fue modificada para cambiar dicho volumen de debajo del suelo. ¿Vale? ¿Cómo funciona esa actualización? Bueno, pues lo que hace es mejorar los detalles del flujo y aumentar la carga generada por el suelo, ¿no? Para esas vibraciones que vayan más a lo acorde como al diseño base que se presentó y que también iba y marchaba en las primeras carreras, en los primeros compases de la temporada. También se han modificado las vallas del suelo del coche, también para la carga local. Junto al cuerpo del suelo se ha modificado, a raíz de ahí se han modificado las vallas del suelo del coche, para también mejorar los detalles del flujo local y aumentar esa carga mencionada anteriormente. Y el borde del suelo del coche también se ha cambiado de manera que el borde del suelo es el mismo concepto, pero ajustado para adaptarse al resto de los cambios geométricos que se han hecho en el resto del cuerpo del coche, ¿vale? Y en el difusor se ha modificado la esquina superior del difusor para cambiar el volumen de la superficie inferior y se ha añadido como una pequeña aleta detrás del difusor, ¿vale? Todo eso lo que hacía era mejorar, en concepto, mejorar la carga generada por el suelo después de esas últimas actualizaciones que tuvimos en Austria y Gran Bretaña, que fueron un poco, vamos a decirles, no inútiles, pero sí que bajó mucho el rendimiento del coche de Aston Martin, mientras que otros subieron. Pues prácticamente se ha vuelto un poco a la idea general con la que se ha empezado a trabajar en este proyecto de Aston Martin y por ahora ya digo que pues, se ha demostrado en un buen nivel. Pero claro, como hemos dicho antes, en ese periodo de la carrera funcionó bien. Pero ahora hay que ver
cómo se comporta dicho coche en el resto de carreras, y en el circuito de Monza, el siguiente que viene, es muy importante verlo y será muy interesante. Fernando Alonso, hablando de esas mejoras del equipo, dijo que estaban en una dirección clara, sino, no solo para este año, sino también para afrontar de cara, pensando ya de cara al año que viene, ¿no? Porque este año, pues quieras o no, el objetivo ya es pues intentar conseguir esa ansiada victoria o intentar acabar con máxima regularidad en los puntos, dar un poquito de caza a Checo Pérez y sobre todo tener a Hamilton ahí, que ya estaba bastante cerca, estaba a un punto antes de esta carrera, y con esta carrera pues se ha alejado un poco más. Esas fueron las modificaciones del coche de Aston Martin, que bueno, pues han sido más bonancibles y más positivas de cara al rendimiento de Fernando, y que le ha hecho el retorno a este podium. Y como digo, sí que es verdad que las condiciones y tal, pero se mostró muy buen rendimiento y él disfrutó bastante, según lo comentado en rueda de prensa. Ahora, sin más, aparcamos la Fórmula 1, pero nos vamos a más monoplazas. Mientras se me apaga la luz, me ha dejado aquí a oscuras cuando ha sonado la IndyCar. Tiene fácil solución. Y damas y caballeros, tuvimos carrera en el óvalo del Worldwide Technology, óvalo de Chicago, y la victoria fue para Scott Dixon, que se marca un back-to-back. Vuelve a ganar el piloto norteamericano Scott Dixon, y ha aplazado la celebración del título, el segundo título de Alex Palou, que hizo séptimo, no pudo más. No pudo llegar a ese top 5 detrás de Scott McLaughlin, y al final Scott Dixon, en una muy buena carrera, consiguió la victoria por delante de Pato Ward y David Malukas. Sí, es verdad que a cortas distancias, pero quedan 2 pruebas ya. Quedan 2 pruebas. En la siguiente tiene otra bola de partido. Aquí tenía la primera, que era un poco más complicada, pero en la siguiente, el bitnileb.com Grand Prix of Portland, Gran Premio de Portland, es esta misma semana, y en la semana siguiente la de Laguna Seca, que me parece un circuito interesante, ¿eh? A ver, siempre he sido más de motos en el circuito de Laguna Seca, pero me parece interesante y es bonito ver a los coches también hacer su pasada anual por el sacacorchos y por ese circuito de Laguna Seca. Este fin de semana, Gran Premio de Portland, tenemos otra bola de partido para Alex Palou. Y la última prueba en Laguna Seca, a ver si esta semana podemos tener el segundo campeonato del piloto español en la IndyCar. ¿Va a ir a la Fórmula 1 Alex Palou? ¿Debe de ir? Pues obviamente no. Si es con un coche que no va a estar a la altura... Mira, que Williams me parece apetecible, ¿eh? Probablemente de cara al año que viene, ojo, pero no se sabe. Entonces, ahí Alex Palou no va a tener un coche digno, y su tarea está todavía en revalidar más títulos de la IndyCar en esta igualdad, y sobre todo la Indy 500, que es algo que todavía lo tiene ahí, esa espinita todavía la tiene ahí, que se la tiene que quitar. Algún año tiene que ir a por ella. Y si nos vamos a la NASCAR, ya tenemos los 16 pilotos que formarán parte de los playoffs de este campeonato, que va a decidir el campeón de esta edición número 75 de esta competición norteamericana, la NASCAR. Carrera en Daytona. Dijimos que no era la Daytona 500, obviamente aquí hay menos vueltas, la Daytona final, o sea, la carrera final de la temporada regular, y la victoria fue para Chris Buescher, el piloto del RFK con el Ford. Vaya buen rendimiento de este equipo. Para Ford, el mejor equipo ahora presente en el mundo de la NASCAR es este, porque ese mandato de Chevrolet es incontestable. Pero por ayuda de Brad Keselowski, que también estará en los playoffs, pues ganó Chris Buescher. En los playoffs tendremos a William Byron, a Martin Truex Jr., a Denny Hamlin, a Chris Buescher, Kyle Busch, Kyle Larson, Christopher Bell, Ross Chastain, Brad Keselowski, Tyler Reddick, Joey Logano, Ryan Blaney, Michael McDowell, Ricky Stenhouse Jr., ganador de la Daytona 500 en febrero, Kevin Harvick en su última temporada ya como competidor, y Bubba Wallace, que se mete in extremis tras una muy buena carrera y una muy buena temporada regular. Por primera vez Bubba Wallace estará en los playoffs. Pero nosotros no tenemos tiempo para más, nos vamos a ir.
Este fin de semana hay mucha tarea, ¿eh? Tenemos Gran Premio de Fórmula 1 en Monza, Templo de la Velocidad, Gran Premio de MotoGP en Montmeló, en Barcelona. Ojo, ojo, que tenemos cita española. Tenemos IndyCar en Portland, NASCAR que vuelve ya con la primera ronda de los playoffs. Muchísimas cosas que os contaremos aquí como siempre. Tu canal de Motorsport. Nos vemos en la próxima con mucho más y mucho mejor. Adiós, gente. Adiós, 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 adiós.